El primer coloquio del Centro Virtual de Computación se congratula en presentar la mesa redonda de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos en la computación en México. A continuación, una breve reseña sobre los participantes de esta mesa redonda. Doctor Jesús Savage Carmona. Es ingeniero en computación por parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Cuenta con estudios de maestría en Ingeniería Eléctrica realizados en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Obtuvo el grado de doctor en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Washington, Seattle, en 1995. Inició como ayudante de profesor en 1983 y después como profesor de asignatura en la Facultad de Ingeniería en 1986. Desde entonces, ha impartido diversas asignaturas del área de procesamiento de señales, de arquitectura de computadoras y de robótica en la licenciatura y en el posgrado de ingeniería y en el posgrado de ciencia e ingeniería de la computación de la UNAM. Actualmente es profesor titular C de tiempo completo en la Facultad de Ingeniería. Es autor de un libro de diseño de microprocesadores publicado en varias ediciones por la Facultad de Ingeniería. Ha escrito artículos en revistas y congresos nacionales e internacionales. Ha asistido para impartir conferencias acerca de los proyectos de investigación realizados en el área de procesamiento digital de señales, inteligencia artificial y robótica móvil en México y en el extranjero. Démosle un aplauso. También contamos con la participación del doctor Ernesto Vibriesca Correa. Él trabaja en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM, tiene el nombramiento de investigador titular C, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3, trabaja en el área de reconocimiento de patrones y procesamiento de imágenes digitales. También recibámoslos con un aplauso, por favor. Contamos también con la presencia de la doctora María del Pilar Ángeles. La doctora María del Pilar Ángeles es ingeniera en computación y maestra en ciencias de la computación por la UNAM. Obtuvo su doctorado en ciencias de la computación con especialidad en calidad de bases de datos heterogéneas por la Universidad Heriot-Watt del Reino Unido. En la misma universidad realizó un posgrado de certificación en práctica académica en educación superior. Cuenta además con 2 posgrados en el ITAM en sistemas expertos y sistemas telemáticos. Trabajó 19 años en el área de soporte técnico de bases de datos en empresas como Casa de Bolsa Probursa, Nissan Mexicana, Software AG, Sybase de México, eStrategy México e Infotec. Actualmente se encuentra realizando investigación y docencia en la Facultad de Ingeniería en la UNAM. Sus áreas de interés son principalmente Big Data, calidad de integración de datos en ambientes federados, deduplicación, proveniencia de datos, manejo de datos maestros y minería de datos. Recibámoslos también con un aplauso. Por otra parte, contamos también con la presencia del doctor Carlos Artemio Coelho Coelho. El doctor Coelho obtuvo su doctorado en Ciencias de la Computación de la Universidad Tulane, en Estados Unidos, en 1996. Desde 2001 es investigador titular en el Departamento de Computación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Ha sido pionero en un área que hoy se conoce como optimización evolutiva multiobjetivo, la cual se enfoca a la solución de problemas de optimización con 2 o más funciones objetivo, normalmente un conflicto entre sí, usando algoritmos meta-heurísticos con inspiración biológica. Actualmente cuenta con más de 450 publicaciones, incluyendo un libro monográfico en inglés, más de 140 artículos en revistas con arbitraje estricto y 55 capítulos en libros en inglés. Es nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores desde 2005. Recibámoslos también con un aplauso. Para moderar esta mesa, contamos con la presencia del doctor Luis Alberto Pineda Cortés. También brindo una breve semblanza. Él es ingeniero electrónico por la Universidad Anáhuac, maestro en ciencias computacionales por el Instituto Tecnológico del Estado de Monterrey, Campus Morelos, y doctor por la Universidad de Edimburgo, Escocia. Investigador en el Instituto de Investigaciones Eléctricas en 2 ocasiones.
Se incorporó al Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM en 1998, donde ha sido jefe del Departamento de Ciencias de la Computación en varios periodos. Investigador titular B e investigador nacional nivel 2. Es autor de aproximadamente 115 trabajos de investigación, principalmente en inteligencia artificial, lingüística computacional, robots de servicio, reconocimiento del habla, procesamiento del lenguaje natural y computación gráfica. Además, es maratonista. Recibamos también con un aplauso. Los dejo con el doctor Alberto Pineda. Buenas tardes, gracias por su participación. Espero que tengamos un panel muy animado. Aquí, pues los colegas nos conocemos de tiempo, somos buenos amigos, pero también tenemos algunas perspectivas que no siempre coinciden plenamente, lo cual podría o podría no emerger en este panel. Creo que hay temas para debatir, creo que lo que se ha dicho en este evento nos da también material para abundar en algunos puntos que pueden ser interesantes para todos, pero dejamos la discusión para después y directamente entramos en materia. Entonces les doy la palabra primero al doctor Jesús Savage. Muchas gracias, Luis, muchas gracias por estar aquí. Quiero, me voy a parar para aplicar la presentación. Bueno, a ver, esta plática la di en la mañana, que tiene que ver con el uso de realidad virtual en la robótica. Entonces ya no va a ser tan concreto, más rápido. Entonces, bueno, fíjense, en el 2008 Microsoft tenía la idea de hacer un sistema operativo para robots. Afortunadamente, lo dije en la mañana, fallaron, qué bueno, pero tenemos ahora un sistema operativo que se llama ROS y que es como tipo de Linux. Entonces aquí la idea es que no nada más en una casa, que es también una casa inteligente, no nada más se tiene un robot, sino se tienen varios. Se tiene un robot que es el que hace rondines de vigilancia, otro robot que corta el pasto, otro robot que limpia y trapea los pisos, otro robot que recibe la ropa sucia, la acomoda, la acomoda de color y blanca, la mete en la lavadora, se comunica con la lavadora por medio de Bluetooth, la lava, la saca de la lavadora, la mete a la secadora, luego mete la ropa de color en la lavadora, la secadora le avisa que ya terminó, la saca y la plancha. Y tenemos otro robot que es el que lleva esta ropa, la va acomodando en la casa. Y por otra parte, además, este robot nos sirve para poder comunicarnos con él en forma remota y ver el estado en que se encuentra, en este caso, un adulto mayor. Bueno, entonces, este sistema que tenemos es para operar los robots móviles, lo expliqué en la mañana, ahorita ya no lo vuelvo a explicar, pero algo que a mí se me hace interesante para esta plática, ¿hacia dónde vamos? Uno de nuestros objetivos es que el robot aprenda a hacer otras cosas nuevas. Y se puede hacer como utilizando, bueno, algoritmos genéticos, programación genética, métodos probabilísticos, utilizando cadenas de Markov, clustering con condición vectorial y redes neuronales artificiales. Bueno, si queremos usar algoritmos genéticos, entonces pues vamos a tener poblaciones, vamos a usar lo mismo que ha hecho la naturaleza exitosamente durante millones de años, y vamos a evolucionar individuos para que aprendan a resolver algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos tener buenos simuladores. Entonces, necesitamos, en este caso, por ejemplo, el uso de realidad virtual para poder resolver diferentes situaciones. Afortunadamente, actualmente, los costos de los dispositivos para tener ambientes virtuales ha bajado mucho y tenemos sistemas que me permiten, por ejemplo, Gazebo, que me permiten poder, tener la dinámica, o sea, tener ecuaciones diferenciales que van a simular cómo operan los robots.
para probar los algoritmos, entonces hemos creado a lo largo de estos años diferentes simuladores. Este fue nuestro primer simulador en los años, a finales de los 90s, con nuestro primer robot, el TX8. Después aquí tenemos el simulador con Justina, y tenemos aquí nuestra última adquisición, que es el robot Takeshi, que es un convenio que estableció la UNAM con la empresa Toyota. Bueno, una de las aplicaciones es poder controlar un robot en forma remota, por ejemplo, para atender pacientes. El problema que tenemos aquí es que hay un retraso en la transmisión del video que está recibiendo la persona o el doctor que lo está viendo remotamente. Entonces aquí la idea es que en lugar de tener imágenes o video directo, se tenga una representación virtual que se va a ejecutar directamente en el lugar a donde está el doctor. Bueno, otra cuestión es cómo le enseñamos al robot a hacer cosas, a resolver cosas nuevas. Entonces aquí vamos a tener un usuario que va a resolver diferentes problemas en un ambiente virtual, y vamos a captar toda la información que está generando ese usuario y lo vamos a meter en un sistema para que el robot aprenda. Por último, ¿cómo hago para que el robot aprenda a navegar en un ambiente? Entonces aquí la idea es tener redes neuronales profundas en las cuales le vamos a dar una imagen objetivo, que es a donde queremos que el robot vaya. Y aquí aquí es la imagen objetivo, y esa es la imagen que el robot está viendo. Entonces, esto entra a una red de aprendizaje reforzado, y así el robot va a aprender. Si esto lo hacemos en la realidad, nos vamos a tardar mucho. Entonces, la idea es que tengamos ambientes virtuales, los cuales tienen lugares que se parecen mucho a la realidad, y con esos ambientes virtuales dejamos al robot que se ponga a navegar y que se ponga a navegar dentro del ambiente, y así aprenda. Hay un investigador alemán que se llama Katz. Esto él le llama Robot Dreams, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el robot de alguna forma empieza a soñar, y dentro del sueño empieza a navegar, y así va aprendiendo. Entonces, creo que esto es un área de oportunidad ahorita para hacer que los robots aprendan nuevos comportamientos. ¿Okay? Como verán, vamos a tener diferentes perspectivas en este problema de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, que es el tema de esta mesa redonda. Aquí tuvimos una perspectiva técnica, ahora vamos a ver qué nos dice el doctor Vibriesca al respecto. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, yo les quiero hablar yo trabajo en el área de reconocimiento de patrones, que es una disciplina de las ciencias de la computación. Y qué mejor que hablar de lo que uno conoce, aunque sea poco. Yo traté de hacer un resumen desde el área de reconocimiento de patrones. Tendrá un poquito más de 40 años. Hay una revista, la más representativa, que se llama Pattern Recognition. Esa es la revista más representativa del área. Y entonces, yo tengo aquí en el instituto cerca de 30 años. Tuve la oportunidad de ser invitado como editor asociado a la revista, y entonces de una forma u otra he visto el crecimiento de esta área a nivel internacional, y también la participación que ha tenido el instituto, la participación que ha tenido la UNAM en el desarrollo de esta área. Entonces, sí les quiero resumir un poquito qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos trabajado, qué es lo que estamos haciendo y qué es el futuro de esta área. Bueno, el área de reconocimiento de patrones es un área que se enfoca principalmente en lo que es el análisis de imágenes digitales. Cuando nosotros vemos una imagen digital, bueno, existen de muchísimos tipos, hablando de imágenes médicas, imágenes PET, imágenes de resonancia magnética, tomografías, ultrasonido, etcétera, en 2 y en 3 dimensiones. Es interesante que al principio dentro del área, pues estaba atacando los problemas en 2 dimensiones, por cuestiones de simplicidad, para después
Posteriormente, 3 dimensiones se vuelve un reto y se empieza a atacar diferentes problemas. Entonces aquí les quiero mencionar, inicialmente nosotros empezamos, el instituto y todo, empezamos a trabajar con representaciones de curvas de objetos. ¿Cuál es la parte del enfoque de reconocimiento de patrones? Una vez que está la imagen digital y se segmenta la imagen, se obtienen objetos de interés, o sea, se obtienen los objetos de interés, y entonces esa es la parte que se vuelve, en la que nosotros nos hemos enfocado mucho. Entonces, inicialmente empezamos trabajando este tipo de formas, curvas, y entonces empezamos a trabajar propiedades. Creo que una cuestión interesante, ya se volvió algo histórica aquí en el instituto, y ya también afortunadamente forma parte de la literatura, fue la teoría de los shape numbers, los números de forma, que lo estuve desarrollando con Adolfo Guzmán, y es una teoría interesante porque describe cada objeto por cada forma de una región con un solo número entero. La ventaja de esto es que entonces este número entero es invariante a la traslación, a la rotación, a la escala. Fíjense que esto es muy importante para reconocer, porque si nosotros usamos la matemática tradicional, que son coordenadas, ya sean cartesianas, cilíndricas, esféricas, y describimos un objeto, cuando este objeto es sometido a transformaciones, ¿qué es lo que sucede? Que cambia sus coordenadas y cambia todo. Y entonces aquí la idea es que nosotros queremos identificar un tumor, queremos identificar un rostro, queremos identificar un objeto. Entonces nos hemos enfocado a hacer descriptores que sean invariantes a las transformaciones. La belleza de los shape numbers es que aunque la imagen se rotara, se alejara, cambiara de tamaño, seguía manteniendo el mismo nombre. Esto es igual que una persona, ¿no? Una persona, esté donde esté, pues sigue siendo el mismo. Y al final lo que nosotros queremos es reconocer. Entonces nos hemos enfocado a estos descriptores, y generalmente estos descriptores son nombres, son números. Fíjense, por ejemplo, el Registro Federal de Causantes, pues da muy poca información de la persona. Solamente nos dice el día, el año y el mes en que nació y sus iniciales. Pero después hicieron el CUR porque ya querían dar más información, como dar el género, como dar el estado en el que nació. Entonces esto se vuelve importante, y lo más interesante es trabajar en ese dominio. Imagínense, nosotros ahorita ya estamos trabajando descriptores que en un solo número estamos almacenando toda la información del rostro, pero geométrica y topológica. Entonces ya cuando alguien da su nombre, ya podemos desglosarlo su silueta. Y lo importante es trabajar en ese dominio. Nosotros no tenemos que regresar al dominio tridimensional. Si tenemos 2 números de forma o dos valores, tenemos que comparar con esos 2 valores. ¿Ok? Y entonces ya la idea es trabajar precisamente en un dominio unidimensional, en un dominio que es de los strings, que es un dominio de las computadoras. Y que obviamente lo hace muy rápido. Si nosotros queremos empatar a 2 personas, hacer un matching de 2 personas, pues realmente es un proceso que no es posible realizar. Bueno, entonces primero les digo, trabajamos 2D, estuvimos haciendo varias propiedades. Aquí cambio la lista. Entonces, miren, después de estar trabajando todo lo que son 2 dimensiones de regiones, a trabajar árboles. O sea, y esto también les digo, esto es a nivel internacional, ¿no? Es más o menos la misma secuencia. Primero se trabaja en 2 dimensiones, trabajan objetos simples, curvas abiertas, curvas cerradas, y luego empezamos a trabajar árboles en 2 dimensiones. Aquí se hace una aplicación para equinodermos. Este es un erizo de mar. Este es un trabajo que estuvimos haciendo con limnología y ciencias del mar, que sale un proyecto pues interesante entre Lima y el instituto para tratar de reconocer estos equinodermos. Generalmente, y en muchos procesos, y me lo han comentado varios biólogos, en muchos procesos pues es una clasificación, una taxonomía subjetiva. O sea, ¿qué tan tortuoso es? ¿Qué menos tortuoso es? O si es muy tortuoso, como lo hacen los oftalmólogos, ¿no? Cuando ven los vasos sanguíneos. Si, bueno, si está muy tortuoso, puede tener diabetes o puede ser hipertenso. Pero aquí lo que se trata es de dar números, de cuantificar. Entonces también nuestras medidas oscilan entre el 0 y el 1. El 0 es una línea recta, sin tortuosidad, y el 1 es la curva más tortuosa que puede haber. Esto pues nos da otros parámetros, ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno,
Aquí fue una aplicación, aquí pudimos entrar también generando este tipo de árboles. Se pueden generar árboles, los árboles que llenan el plano, con estas mismas representaciones. Ahora les digo, esto se convierte en números, estos son cadenas, simplemente es una secuencia de números. Ahora pasamos al siguiente paso, que fuera representar curvas. Entonces aquí encontramos una forma de representar esta curva con un solo código cadena, con un solo número, expresado con 4 símbolos del 0 al 4. Y podemos representar este tipo de curvas. Una aplicación es para trayectorias. ¿Cuál es la trayectoria que sigue una abeja, la trayectoria de un avión, etcétera? Aquí vemos otra aplicación en la curva de Hilbert. ¿Cómo representar la curva de Hilbert? La curva de Hilbert es una curva complicada matemáticamente hablando. Con nuestro código de 5 símbolos se pudo representar los diferentes estados de la curva de Hilbert. Bueno, ya voy a ir más rápido. Una aplicación que también creo que es interesante, que se desarrolló en el instituto, fue el haber generado esta representación para representar nudos. Y la contribución que se hizo es que se generaron todas las curvas cerradas, que fueron 282 mil millones de curvas cerradas. Fíjense, esto equivale casi al número de neuronas de 3 cerebros humanos. Y en esa posición tenemos el récord mundial en la generación de estas curvas. Y fue gracias al uso del código que nos permitió podar el árbol de la combinatoria y poder obtener todas las combinaciones que se podían dar. Entonces, al igual que en 2 dimensiones, pudimos obtener un solo descriptor para los nudos, para cada una de las curvas. Esto también lo pudimos extender para árboles, y podemos ver estos árboles que llenan el espacio. Y bueno, finalmente les muestro esto. También hemos trabajado mucho con la ecuación de Euler, y también otra ecuación con la que hemos trabajado es con la compacidad, ¿no? Una relación que mide la compacidad de los objetos y que ya no se basa en la medida clásica de ver el perímetro el perímetro entre el área o la superficie entre el volumen, porque esa medida es muy ruidosa. Esa medida depende mucho del perímetro en forma cuadrada en 2 dimensiones y en forma cúbica en 3 dimensiones. Entonces, no es una buena medida para clasificar. Este es un concepto muy sencillo que solamente mide la vecindad de los voxels. Entonces dice, son como fichas de dominó. Imagínense fichas de dominó, cuando uno las junta, entre más se toquen las fichas, más compacta es para hacer la sopa del dominó. Entre menos se toquen, menos compacta. Entonces, bueno, aquí estas fueron algunas aplicaciones internacionales que le dieron a este concepto de la compacidad y todo. Entonces, bueno, aquí quiero hablar de algo que es importante, ya con esto acabo. Entonces, el entrar en 3 dimensiones, representar árboles en 2 dimensiones, representar árboles en 3 dimensiones, avanzar en las descripciones de los invariantes para las transformaciones de los objetos, invariantes a la traslación, a la rotación, a la escala, que es lo que permite hacer un reconocimiento más rápido de los objetos. Esto cae dentro de la imagenología. Entonces, la imagenología es bella porque no es invasiva. Entonces nos estamos enfocando mucho a la imagenología para nosotros describir cualquier tipo de estos objetos, principalmente muchos son de aspectos biológicos y médicos, y entonces poder así hacer el reconocimiento. Falta mucho por hacer, realmente yo siento que estos apenas son unos descriptores que se han desarrollado, no solo que se han desarrollado internacionalmente y que de una forma u otra pues nosotros hemos visto este crecimiento y de una manera muy pequeña hemos participado en algo. Pero esa es la idea y este es el futuro. Todavía les digo, falta mucho por hacerlo. Bueno, pues con eso sería todo, más o menos mi razón. Creo que me tardé, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, Ernesto. Una visión también desde el punto de vista de una investigación personal. Ahora pasamos a la doctora María Pilar Ángeles, por favor. Gracias. Tomo el control aquí de esto para poder ir checando. Como dijo el doctor Briviesca, muy sabiamente cada quien habla de lo que más sabe, ¿no? Entonces, lo que yo voy a comentar en esta ocasión van a ser, pues, la evolución, el de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos en el tema de forma muy general de los sistemas de información. A mí personalmente me tocaron los últimos 30 años, de eso sí puedo platicar un poquito más, pero bueno, voy a empezar con ciertos antecedentes. A ver nada más que esto cómo se maneja con este cambio. ¿Y dónde apunto con este? Muchas gracias.
Bueno, entonces, ¿de dónde venimos? En 1958, ya se había comentado el día de ayer, pues fue para poder resolver problemas de astronomía, física, ingeniería química en la IBM 650. En ese momento se creó una base de datos para los antropólogos. En el 61 se hizo asesoría a Pemex, a Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Nacional Financiera, General Electric, y lo que se hacía eran proyectos académicos junto con el Instituto de Física, el Instituto de Geofísica. En el 65 es la primera computadora para apoyo administrativo, automatización de nóminas y contabilidad en una IBM 1440. En los 60 empiezan los sistemas de archivos, archivos BISAM, archivos ISAM, tal vez varios de ustedes no los llegaron a conocer, pero los archivos nativos de un sistema, bueno, de una computadora mainframe. A mí personalmente me tocó trabajar con una computadora mainframe en una base de datos jerárquica, con un procesador de transacciones SIX, ¿no? Y se tenía obviamente una red donde estaba el mainframe con su red de terminales tontas o sus TTYs. El procesador SIX era el que mandaba la simulación de lo que era la operación transaccional a lo largo de los diferentes pues, usos que se pudiera hacer, como la banca, la manufactura, las ventas al menudeo, y todo eso estaba pues en una ZOS, ¿no? Dentro de todo esto, ¿qué era lo que se tenía? Eran, les decía yo, archivos, que lo que se hacía era leer a través de un programa COBOL o Fortran, y que estos mandaba la respuesta hacia la terminal TTY, ¿no? A la tonta. Este era el de abajo, ya no me acuerdo. Así. Después, en el 70 se propone el modelo relacional, que tuvo mucho auge, pero que pues ya tenemos que salir de él, hay muchas otras cosas. En el 79 viene la primera versión comercial de una base de datos relacional. En los 80 está la estandarización del protocolo TCP/IP, la automatización de la operación diaria, es una de las necesidades que marca lo que es el inicio de los sistemas de información. Las compañías lo que necesitaban era automatizar su operación diaria, la forma en la que se genera el negocio. Y eso se hace en los 80 gracias a que tenemos ya redes de computadoras, se implementa una arquitectura cliente-servidor, de hecho es la arquitectura en la cual se basan la mayoría de los manejadores de base de datos relacionales. Y bueno, en los 80 se hace esa automatización de operación diaria a través de base de datos relacionales en la arquitectura cliente-servidor. En los 90 surgen los sistemas de toma de decisiones. Las compañías ya tenían su operación diaria automatizada y empezaron a darse cuenta de que los datos eran un activo, que era información importante, y la segunda necesidad que surgió fue la de poder analizar esa información. Pero ¿qué pasa? Que como cada quien había hecho sus diferentes departamentos de sistemas o habían hecho ya diferentes aplicaciones para automatizar la manufactura, los recursos humanos, la logística, lo que sea, ya cada quien tenía, la misma compañía tenía diferentes sistemas de información transaccionales, pero hechos de formas diferentes, con software y hardware y manejadores de base de datos diferentes. Entonces, aquí el reto era cómo íbamos a integrar toda esa información, que unos estaban en un mainframe con un archivo VISA, en una S400, por ejemplo. En otro caso, había también una base de datos relacional de un proveedor, una base de datos relacional de otro proveedor, había archivos planos, había archivos Excel, lo que sea. Entonces, también tenemos, también tenemos información de sensores. En este punto, la mayoría de la información era información de tipo estructurada, de base de datos, ya sea relacionales, jerárquicas, de red, pero eran bases de datos estructuradas. Entonces, el problemita era nada más integrar lo que era la información de los sensores, que era pues la que era semiestructurada, con archivos planos y el manejador de base de datos. Eso se hacía un proceso de extracción, transformación y carga que dura un tiempo, ¿sí? Por lo general se hace en horas, en procesos batch, para poder cargar a lo que va a ser el repositorio de datos y después implementar un análisis. Derivado de ese análisis, bueno, viene lo que son los reportes, los cuadros de mando, que este tipo de sistemas pues está orientado más hacia los directivos, hacia los gerentes, no en el caso de los sistemas transaccionales, que son el antecedente, que son para la operación diaria, donde son todos los empleadores, todos los empleados. Entonces, en este caso, les decía yo, la mayoría de la información es estructurada. El proceso de extracción, transformación tarda, y el análisis no es en tiempo real, tarda algún rato.
En estos 90 también surge la primera base de datos columnar. A mí me tocó trabajar también con una base de datos columnar en donde yo trabajaba en una empresa proveedora, los vendedores iban y ofrecían su manejador de base de datos columnar, pero nadie sabía qué hacer con ella. Lo que yo he detectado siempre es que a veces la tecnología está, pero la industria no sabe cómo usarla. El vendedor tampoco sabe en qué sector o bajo qué condiciones o necesidades debe introducir esa tecnología. Y también hay un desfase entre lo que es la investigación, lo que es la tecnología cuando se genera y lo que es la industria cuando la capta. A ver, déjenme, ¿qué más? Posteriormente, esto va evolucionando hacia lo que es la inteligencia de negocios. Originalmente, en el slide anterior, eran análisis de información en donde lo que se hacía eran consultas complejas del SQL, ¿no? Pero lo que sucede después es que se empieza a orientar un poco más hacia lo que es el modelado de negocio. Se incorpora más la gente de negocio, modela su negocio y al modelarlo se da cuenta que hay problemas en el proceso. Determina unas claves o ciertos puntos a los cuales quiere llegar, ¿no? Es decir, determina ciertos objetivos. En tanto tiempo quiero tener el 10% más de clientes o quiero aumentar la venta de tal producto en tal región, etcétera. Y entonces lo que surge la inteligencia de negocios a partir de dos cosas. De ese OLAP evoluciona hacia la inteligencia de negocios gracias, por un lado, a la estadística, en donde se enfoca en el presente y el pasado. En el caso anterior era un análisis descriptivo en donde nada más podíamos sacar lo que había sucedido, lo que estaba en la base de datos. En el caso de la inteligencia de negocios se ve lo que es el presente y el pasado para un análisis estratégico. Para ese tiempo, en los 2000, existe una explosión de información de lo que es el con el Facebook, el MySpace, LinkedIn. La mayoría de la información ya en este punto ya no es estructurada, entonces las necesidades empiezan a cambiar. En el 2003 surge lo que es el Google File System, en el 2004 surge lo que es el MapReduce con el procesamiento simplificado en clusters. Entonces, en ese punto estamos en los 2000. Posteriormente, en los 2010, empiezan los datos estructurados y no estructurados. Desde el OLAP la gente se da cuenta que cuando hace la extracción y transformación se encuentra con inconsistencias, que los datos están sucios, están incompletos, están desactualizados. Entonces, por eso es que el proceso de extracción, transformación y carga tarda tanto. El mismo problema lo seguimos teniendo aquí, nada más que ahora le llamamos en la parte de preprocesamiento, que es más la ingeniería de datos que la ciencia de datos, es otra vez la misma problemática, extraer la información que tenemos de diferentes fuentes, ¿sí? Poder muestrear, hacer una limpieza, una transformación, preparar los datos para aplicarle un modelo, ¿no? Para poder generar un modelo, detectar los patrones y entonces evaluar ese modelo. Y ahora en este caso la ciencia de datos se enfoca más hacia lo que es el futuro. Ya no antes veíamos lo que había sucedido, después podíamos ver lo que es el presente y ahora queremos ver lo que es el futuro. ¿A través de qué? Pues de lo que es la minería de datos, del aprendizaje de máquina, de varias disciplinas que se han juntado para poder hacer un análisis mucho más complejo. Y si se fijan, las necesidades han estado cambiando. Por un lado, antes era necesidad de analizar datos estructurados. Ahora, después de que tenemos ya grandes cantidades de información, lo que tenemos es que son datos estructurados, semiestructurados y no estructurados. Entonces, ahí cambió una parte, el tipo de dato es más complejo. Segundo parte, antes el análisis no era en tiempo real, ahora lo queremos lo más rápido posible o en tiempo real, esa es la segunda variable. Y la otra es el tipo del análisis. Antes veíamos lo que era el pasado, luego después el presente, y entonces hemos ido hacia lo que es el futuro, a lo que es la predicción y la prescripción. En los 2015 se hace análisis predictivo con aprendizaje automático, pero tenemos también el mismo procesamiento batch, procesamiento rápido, pero queremos procesamiento en tiempo real. ¿De qué? De grandes cantidades de información. Gracias a que surge lo que son las redes sociales, la cantidad de información que se está generando es inmensa y además es de diferentes tipos, ¿no? Entonces aquí el problema es, ¿qué hacemos si está generando grandes cantidades de información y además la quiero analizar en tiempo real? Aquí surge la necesidad, o el problema, mejor dicho, del tiempo. ¿Qué ha surgido últimamente? Las bases de datos en memoria, las bases de datos NoSQL y las bases de datos multimodelo. Por un lado, ¿qué es lo que se tenía? Cuando se hacía un proyecto de afinación y rendimiento en una empresa, el primer problema que tenemos que evadir es siempre el disco.
porque pues, es el elemento computacional más lento. Entonces lo pasas a una memoria RAM, a una memoria principal, y ahí lo trabajas. Pero no hay memoria RAM que pueda contener tanta información en muchos casos, entonces eso es un problema. Surgen entonces las bases de datos en memoria, en donde dicen, ok, si tú tienes problema para estar manipulando grandes cantidades de información, en primeras porque las estás leyendo del disco, luego van a ir a dar a la RAM y en el RAM se están circulando. ¿Qué es lo que puedes hacer? Tener una base de datos en memoria en donde toda la información ya no va a radicar en disco, sino va a radicar en memoria principal. ¿Cuál es el principal problema allí? Pues que es volátil, que si se va la energía, pues se acaba la información. Entonces se tuvieron que modificar ciertos algoritmos para que se pudiera soportar esa arquitectura. Otro avance fue las bases de datos SQL. Derivado de que se surgieron las redes sociales, los tipos de sistemas de información han variado también. Ahora, por ejemplo, en una red social no nos importa que en el momento que nosotros mandamos un meme, en ese mismo instante, ¿no?, todo mundo, todos mis amigos sepan que yo ya hice el post de ese meme, ¿no? No me importa, eventualmente alguien lo verá y si lo ve bien, si no, también no pasa nada. En cambio, en el caso de una transacción de un SPAY, por ejemplo, o sea, de una transferencia de cientos de miles de pesos, pues sí me importa que eso quede del otro lado y que sea en el mismo momento y que se haga la disminución de esa cantidad de dinero en esa cuenta de banco, ¿no? Entonces son diferentes condiciones de sistemas de información que lo que van haciendo es que en este caso de los NoSQL, lo que tenemos es que no vamos a poder garantizar lo que es la consistencia y la integridad de la información, porque la naturaleza de los sistemas de información, en algunos casos, no lo necesita. Y por otro lado, también surgen las bases de datos multimodelo. Al salir las bases de datos NoSQL, dijeron, bueno, yo soy un manejador que ve solamente documentos, yo veo textos, yo veo lo que es llave valor, yo hago grafos. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasa si tengo diferentes tipos de datos? Información que me conviene más meterla en un grafo, información que me conviene más hacer clasificación de documentos en textos. Entonces están surgiendo ya los manejadores de base de datos multimodelo. Es decir, son manejadores en donde puedes almacenar llave valor, puedes almacenar también grafos, o puedes almacenar columnas, o puedes almacenar renglones. Posteriormente, el análisis es rápido o casi en tiempo. Surge obviamente lo que es la problemática del Big Data, que es poder analizar grandes cantidades de información en tiempo rápido, no tiempo real necesariamente, y de cualquier tipo de dato. Entonces, ¿qué pasó? Antes teníamos sistemas de archivos, luego surgieron las bases de datos que eran datos estructurados, y con el Big Data estamos regresando a los sistemas de archivos. ¿Vamos bien? ¿Estamos evolucionando o estamos regresando? Esa es una reflexión que les dejo y que tal vez pongo en la mesa para que podamos discutir. Entonces, el análisis rápido, casi en tiempo real, mejor dicho, se puede hacer con lo que es el marco de trabajo de Hadoop como una opción. ¿Qué tenemos? Tenemos un clúster de computadoras en donde vamos a poder tener procesamiento distribuido y paralelo de grandes cantidades de información. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que otra vez se tiene que sacar la información de diferentes lugares y hacer una etapa de extracción, transformación y carga hacia un sistema de archivos planos, y otra vez lleva tiempo. Lo último es la parte de procesamiento de flujos de datos continuos. En el caso del análisis que no requiera gran preprocesamiento de información, se puede agilizar a través de procesamiento de flujo de datos continuos. ¿Hacia dónde vamos? En mayo de este año, Intel anunció un DIMM que se llama TAN, DC Persistent Memory DIMM, que lo que hace es que es una memoria persistente, es memoria principal que no desaparece o que no es volátil cuando se va la energía eléctrica. ¿Qué significa? Que las bases de datos en memoria van a poder superar justamente su principal problema. Vamos a poder hacer todo el procesamiento en memoria principal, sin miedo a que se pierda esa información. Ahora, por ejemplo, hay arranques de base de datos más rápidos. Ustedes cuando arrancan su computadora, ¿cuánto se tarda? Y es solamente el sistema operativo. En base de datos que son del orden de 6 terabytes, por lo general tarda 50 minutos en arrancar. Con una memoria de este tipo tarda alrededor de 4 minutos. El consumo de energía, pues es grande. Sí sube el consumo de energía en un centro de datos usando este tipo de tecnología. Sin embargo, el obtener 32 veces la capacidad de memoria a cambio de un aumento de 3 veces en el consumo de energía es una buena mejora. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues la idea es integrar cualquier tipo de dato para poder tener procesamiento en línea, procesamiento batch, procesamiento en tiempo real de grandes cantidades de información.
Entonces vamos a poder tener aquí otra vez la misma problemática, diferentes fuentes de datos y mandarlo hacia una base de datos en memoria que pueda ser multimodelo, en donde pueda tener yo lo que requiera que vaya hacia un grafo, que vaya un grafo, lo que requiera que vaya hacia un texto, que vaya, lo que sea columnar o relacional se puede ir poniendo en el mismo manejador que va a poder soportar esos diferentes modelos. Y después, obviamente, pues va a haber diferentes aplicaciones para poder sacar los reportes. Entonces, las bases de datos en memoria principal, persistentes, multimodelo, que agilice los sistemas OLTP o transaccionales, los sistemas analíticos, los de inteligencia de negocios, los de Big Data y los de ciencia de datos. ¿Qué retos hay? Pues les comentaba yo, ha habido retos en la cantidad de la información, en el tiempo de respuesta, en el tipo de análisis, en el tipo de dato y en la escalabilidad. También hay otros que pongo aquí en la mesa, computadoras cuánticas, la arquitectura von Neumann, los paradigmas de programación. Hay muchas otras cosas sobre las cuales podemos también platicar, que son parte de lo que es nuestro futuro y nuestros retos como computólogos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a Pilar por esta perspectiva tan amplia desde el punto de vista de la tecnología en general. Muchas gracias. Y ahora pasamos con el doctor Carlos Coello. Nada más déjeme decir antes que es muy modesto en su introducción, no dijeron el Premio Nacional de Ciencias, es también Premio Eberto Castillo, es también miembro del Consejo Consultivo, es actualmente secretario de la Academia Mexicana de Ciencias, es el vicepresidente de la Academia Mexicana de Computación y futuro presidente, y además es el ganador del el premio para la Academia para el Tercer Mundo, que se considera como el Nobel de los países en desarrollo, y creo que es el investigador en computación que más reconocimientos nacionales e internacionales ha tenido, y aparte es el más influyente en CONACYT, el SNI y todo eso. Entonces, lo dejamos con Carlos. Muchas gracias. Ya hizo Luis que me ruborizara. Pues la verdad es que yo, como no poseo la sabiduría de los colegas que me precedieron, yo entendí otra cosa de la mesa redonda. Yo de lo que voy a hablar no es de nada técnico, voy a hablar un poco de la comunidad en computación. Mi perspectiva muy personal, voy a decir cosas que tal vez muchos no estén de acuerdo, y está bien porque es la personal, no es la de toda la comunidad. Para mí ese es el ayer. Yo de origen no soy computólogo, soy un humilde ingeniero civil egresado de la Universidad Autónoma de Chiapas, que quiso estudiar computación y no pudo, y pues ya después la vida me dio la oportunidad en un posgrado. Aquí es en la ceremonia de graduación, esto debe ser mayo de 1996 en Tulane, en Nueva Orleans. Y el ayer para mí pues es mediados de los 90s. Yo tuve mi primer contacto con la comunidad de computación en México en 1994, si la memoria no me falla. Y en México, cuando yo regresé en el 97, porque trabajé un año en Estados Unidos, era muy diferente ese México para un computólogo del que es ahora. Por ejemplo, era muy fácil conseguir empleo, no sé si yo tuve suerte, pero al menos para mí fue muy fácil conseguir empleo, porque vine a Limas, el doctor O'Reilly me ofreció empleo, fui al SIC, el doctor Guzmán Arenas me ofreció empleo, fui al Cinvestav, yo no sabía ni siquiera qué era, lo encontré casi por error, y también ahí me ofrecieron empleo. Y entonces dije, pues el Limas me queda muy lejos porque vivo en Ciudad Satélite, el SIG, el sistema de estímulos, necesito una hoja de Excel para saber cuánto voy a ganar, y el Cinvestav, como que todos se ven muy relajados ahí, como que está muy tranquilo, mejor me voy para allá. Y me fui al Cinvestav, pero pedían esto del SNI, yo ni sabía qué era el SNI, pues llegué, ¿qué será eso del SNI? Aquí me lo decían mucho en la UNAM, no decían si no tienes SNI no le vamos a dar chamba, ¿no? Que es lo que dicen ahora, pero me preguntaban si yo estaba en el SNI. La comunidad pues era muy pequeña, eso se intuía, y después empecé a ver datos. Para que tengan una idea, los jóvenes, por allá de 1994, Vladimir Estivil publicó un artículo en la revista Computer de la IEEE, y habían hecho un censo, no sé cómo lo hicieron, estimaban en el 94 50 doctores en computación en México. En 1999, el CONACYT, en un evento que hizo de responsables de proyectos, decía que habían 150. Para que tengan idea de qué tan pequeño es ese número,
dijo esta persona de CONACYT que en ese entonces Singapur, que es un país muy pequeñito, en 2 horas lo atraviesan en coche, tenía en una de sus 2 universidades más doctores en computación que México. Así de mal estábamos en 1999. El primer proyecto de investigación básica de CONACYT sobre computación, no donde usaran computadoras, fue aprobado en 1994. Había, por supuesto, poco acceso a la información, el internet no era lo que es ahora. Los navegadores gráficos, a mí me tocó usar todavía el Mosaic antes de Netscape cuando estuve en Estados Unidos, y todavía me tocó la navegación vía texto, ¿no? Todavía uso el PAN y esas cosas, soy un dinosaurio, ¿no? El Gopher y todo esto que se usaba, las búsquedas eran en Usenet, no en texto. Y evidentemente la comunidad de computación tenía muy poca visibilidad en nuestro país, dentro de las comunidades científicas. El hoy, pues es de hace un año, pero más o menos creo que me veo igual. Aquí es en Wellington, en Nueva Zelanda, el año pasado. ¿Dónde estamos? Pues yo creo, primero la información, que es muy importante para nosotros. Tenemos más acceso, al menos creo en las instituciones grandes y ahora con estos consorcios que no sé si van a sobrevivir. Se unen varias instituciones y uno tiene acceso. Yo me acuerdo cuando llegué al Cinvestav presumía mucho, es que aquí tenemos el Easy Web of Science, y llegaban cada mes con unos discotes, unos cartuchos, a actualizar la base de datos porque estaba físicamente en el Cinvestav. O sea, no era acceso vía internet, era solamente en el Cinvestav. Porque se pagaba una lanísima, ¿no? Era carísimo tener el acceso, y llegaba gente de otras instituciones a sacar sus reportes de citas para esa cosa que le llaman el SNI, porque decían, es que tengo que sacar mi reporte de citas, y pues no existía el Google Scholar, no existía Scopus, no había nada de eso. Tenemos también más presencia en el SNI, por ejemplo, en área 7, que es el área donde estoy yo, las ingenierías, porque computación está en casi todas las áreas. Hay 14 computólogos con nivel 3, que es el más alto, incluyendo un mexicano en el extranjero. Hay otros, bastantes más, en otras áreas. Por ejemplo, en área 1 hay varios computólogos muy conocidos, como Sergio Raxbaum, otros en el extranjero, como Raúl Rojas, ellos están en área 1. Pero en área 7, que ahora es la más ruda de todas, dicen algunos, hay 14. Hay aproximadamente, la última vez que chequé, porque he sacado estadísticas de eso, como 45 niveles 2 en computación en área 7, en todo el país. Y ya la tropa, pues sí son bastantes, ¿no? Nivel 1, candidatos, esos son bastantes. Ya existe un computólogo que ha ganado el premio de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias, desafortunadamente solo uno, desde 1961, que es cuando se creó el premio. 4 que han recibido el Premio Nacional de Ciencias, lo cual es fabuloso porque se creó en el 47, y cuando yo tuve la fortuna de ganarlo en 2012, yo apenas era el segundo en haberlo ganado. Ahorita ya hay un mexicano en el extranjero en esos 4, el otro es Enrique Zúcar y Raúl Rojas, un mexicano en el extranjero. Varios computólogos han tenido y tienen actualmente numerosos proyectos de investigación, ciencia básica, existió una vez algo que se llamaba NSF CONACYT, todo tipo de proyectos de innovación, PEI y demás. Hay presencia ahora de los computólogos en muchos foros, en comités del CONACYT, por supuesto, lo ha habido por ya bastantes años, afortunadamente desde los 2000, en la Academia Mexicana de Ciencias, incluso en el Consejo Directivo. Tenemos ya una Academia Mexicana de Computación, donde Luis modestamente no quiso decir que fue nuestro primer presidente de esa academia, ahora es Enrique Zúcar, yo soy el vicepresidente. Sin embargo, todo esto de acá, que es pura felicidad, contrasta con que ahora es más difícil conseguir empleo. Cuando tuve la fortuna de ganar el premio de la Academia Mexicana de Ciencias, me pidieron que yo diera el discurso a nombre de los galardonados. Y primero dije, pues qué honor, ¿no? Ya después dije, híjole, esto va a ser terrible, ¿no? Porque imagínense que les llaman a su casa un viernes y les dicen, usted va a dar el discurso a nombre de los galardonados frente al presidente de la República. Tiene 3 minutos para hablar y tiene que leer los nombres y las categorías de todos los ganadores, que además se había acumulado de 5 años. En 5 años no lo habían entregado. Entonces empecé a hacer ejercicios de estos de los locutores, ¿no? Que respiran con el estómago, no sé cómo le hacen, para en 2 minutos leer todos los nombres de los ganadores. Y me quedaba 1 minuto. Entonces dije, pues en 1 minuto no puedo decir gran cosa. Entonces traté de ser sarcástico.
en el discurso brevísimo que pude dar, que por supuesto lo tuve que enviar a la presidencia de la República antes, para ver si no estaba yo diciendo pues nada inapropiado, y en el discurso lo que dije fue que yo quería pensar que estaba en un México diferente, en donde entre otras cosas nuestros egresados podían conseguir empleo, porque no había habido empleo, y no lo ha habido, en las grandes instituciones, no se han creado nuevas plazas en muchos años. Y esto no solo aplica a computación, por supuesto, pero yo estaba hablando en general del caso científico. Y bueno, y ya saben, ¿no? Me robé la nota en los periódicos, salí al día siguiente, comunidad científica le hace un enérgico reclamo al gobierno. Yo pensé que me iban a correr del Cinvestav, afortunadamente no pasó nada, pero es una realidad que ahora, pues los jóvenes no basta con que tengan un doctorado en computación, tienen que tener publicaciones, les piden que sean al menos candidatos, los estándares para ingresar al SNI se han endurecido, también para permanecer y para subir. Entonces ahora el nivel de competencia pues es mayor, ¿no? Es mucho más difícil. Nosotros tuvimos unas plazas hace poco de un colega que se jubiló y otro que se regresó a su país de origen, y pues llegan muchas solicitudes de candidatos con currículum realmente muy fuertes, entonces un nivel de competencia muy elevado. Actualmente, esto no sé si sea general, pero sí lo he visto en más de un posgrado, tenemos una crisis, al menos en Cinvestav, sé que el INAOE también está así, de que se nos ha caído la matrícula de maestría, incluso en el SNI, que he tenido el infortunio de ser miembro de la dictaminadora 2 veces y presidente también 2 veces, hace un año discutíamos este problema porque en otras áreas se quejaban de lo mismo y dicen algunos que piensan que se debe a que existen ya demasiados posgrados. Y entonces muchos estudiantes, como en todos reciben el mismo monto de beca, prefieren a veces irse a un posgrado en su lugar de origen. Por ejemplo, nosotros recibíamos antes mucho de Puebla, pues que venirse a la Ciudad de México, donde les resulta más caro vivir, y que además, pues ya saben, se ponen sus moños, que un examen de admisión y que entrevista propedéutico, y tráeme la fe de bautismo. Y hay posgrados donde llegan, se anotan y al otro día ya están tomando clases, ¿no? Entonces, pues está como más fácil, ¿no? ¿Para qué me voy al complicado si tengo la opción trivial? ¿A dónde vamos? No lo sé. Nada más les voy a poner a dónde me gustaría que fuéramos. No, pues yo, ¿cómo voy a saber eso, no? Me gustaría que hubiera mayor cohesión de nosotros como comunidad, y la idea de haber creado la academia iba mucho en ese sentido. Hemos sido una comunidad, si yo les platicara mis experiencias de los 90s, éramos 5 monos y peleados todos, ¿no? O sea, una cosa terrible, una falta de cohesión, no sé, algunos dicen que es envidia, no sé qué sea, pero somos muy autodestructivos. Existen comunidades tan o más pequeñas que nosotros que están totalmente cohesionados, pero nosotros no, nunca lo hemos estado. Ahora estamos un poco más que antes, pero eso no quiere decir que estemos bien cohesionados, ¿no? Nos cuesta pensar como una inteligencia colectiva. Creo que hay muchos problemas de origen. A mí me tocó en el 94 ir al primer congreso que asistí en México, y un cuate que me dijo, que le pregunté algo de un trabajo que presentó, y me dijo, sí, tengo el artículo, pero no te lo puedo dar. Y yo me imaginaba que lo tenía así en una bóveda de seguridad, ¿no? Con 3 candados. O sea, hasta para compartir la información éramos egoístas en 1994. Entonces yo decía, yo creo que no voy a regresar a México, porque esto va a estar terrible, ¿no? Si me regreso a México. Afortunadamente, pues eso ha cambiado. Me gustaría que tuviéramos mayor visibilidad, pero aquí viene un problema que con Luis lo hemos discutido. Yo a lo mejor soy una singularidad en el sistema, pero a mí me gusta verme como un científico. Cuando me preguntan, ¿usted a qué se dedica? Yo no les digo que soy ingeniero, aunque sí lo soy, pues, no que reniegue de ser ingeniero, pero yo me veo como un científico, porque mi doctorado fue en ciencias de la computación. Yo no me veo como un tecnólogo, pero desafortunadamente soy el único que se ve a sí mismo como un científico. Todos los demás, si les digo que mi doctorado es en computación, me sacan aquella duda de Word que llevan 8 años con ella en la cabeza, porque dicen, pues tú eres doctor, ¿no? Tú debes de saber eso. Yo casi ni uso el Word, nada más para los formatos de CONACYT, porque no hay opción, pero fuera de eso no me gusta usar el Word. Entonces, ese es un problema. Obviamente hay un sector de la comunidad que se dedica a tecnología, y está muy bien, es una de las muchas ramas.
Hay otros sectores que están más cerca de matemáticas, hay unos totalmente matemáticos, totalmente teóricos, los que hacen arquitectura, los que hacen mucha ciencia básica, ya varios colegas hablaron de sus áreas, pero a mí me gusta vernos como científicos. Y si queremos ser reconocidos por la comunidad científica, nos tendríamos que ver nosotros mismos como científicos. He oído a computólogos llegar y decir, la computación ni siquiera es una ciencia. Y yo sentía que me daba un infarto en ese momento cuando lo estaban diciendo, pero lo he escuchado y de gente muy conocida y reconocida en México. Me gustaría que estableciéramos liderazgos. Cuando yo iba a congresos nacionales, ya sea porque mis artículos estaban muy chafas, porque pues me salía más barato, la razón que fuera, ¿no? Ahora ya casi no voy, solo cuando me invitan, porque pues, ni tengo dinero ni tengo el tiempo para ir. Veo a veces pláticas de nuestros colegas, en donde dicen, tomé el algoritmo X con el software Y, lo pegué, se lo puse a este aparato y me salió esto. Está muy bien, está padrísimo. Pero ¿saben qué me gustaría ver? Que dijeran, yo hice el algoritmo X, que lo usan en Estados Unidos, lo usan en Japón, y es el mejor, en su área, es el mejor en todo el mundo. Y fue hecho aquí, en México. No lo hice en el MIT cuando era estudiante. Lo hice aquí, en la UNAM. Lo hice. Eso me gustaría ver. Ese es mi sueño, pues. Que un día podamos pararnos frente a una audiencia y decir, eso se hizo en México y no es menor que lo que se hizo en Alemania. Yo como científico he competido con científicos de otras partes del mundo y no me da miedo competir. A veces uno gana, a veces pierde, pero yo los veo. Una vez que invitamos a un computólogo muy destacado de Estados Unidos, cuando fuimos a comer me dijo, mira, la inteligencia está distribuida de manera uniforme en todo el mundo. Te vas a encontrar gente muy inteligente en todo el mundo. Es solo que las condiciones en que se desarrolla esa inteligencia es diferente en cada lugar del mundo. Y me daba el caso de los chinos, que me explicaba él su teoría de por qué pensaba que los chinos fracasaban muchos de ellos en volverse buenos científicos. ¿Cómo es que no podían dar el brinco teniendo todo para hacerlo? Entonces, bueno, esa es mi reflexión en esta parte. Creo que en el futuro nos vamos a enfocar más en la calidad que en la cantidad, o al menos eso me gustaría, ¿no? Hoy en día el SNI ha promovido la numeralia. Tengo muchos artículos de los cuales no hago ninguno, o sea, todo pues es así, pues, ideas sencillitas. Una vez con Luis precisamente discutíamos que me decía Luis con mucho acierto, decía es que nosotros, pues ya venimos de otra generación, antes nos sentábamos, reflexionábamos, teníamos una idea, la desarrollábamos y si funcionaba sacábamos el paper, ¿no? Ahora los jóvenes sacan primero el paper y ya luego viene lo demás, ¿no? Vamos a ver, o sea, yo aventé ahí la idea, a ver si ustedes la implementan, ¿no? Y si está mal, pues la compongo y saco otro paper, ¿no? El SNI creo que ha motivado malos hábitos, y esto no es privativo de computación, es de todas las áreas. Me gustaría que se mejorara la visibilidad de computación, no solo en México, en todo el mundo. O sea, tener computólogos como los tenemos científicos en otras áreas, biólogos, fisiólogos, con reconocimiento internacional, que ustedes van a Suiza y saben quién es este cuate. Eso me gustaría de nuestra comunidad, de nuestros grandes computólogos. Por supuesto, tenemos que mejorar participación en comités de todo tipo. Es engorroso, yo se los digo por experiencia, estar en la dictaminadora del SNI. Mucha gente tal vez me envidie, no me envidie, me han rayado mi coche varias veces, ya me robaron el emblema de mi Prius ahí en el Sinvestad, por todos los comités en los que he estado, porque además cuando son presidentes firman, le echan la culpa de todo. Claro, si reciben la promoción no van a recibir nunca un agradecimiento, pero si quedan fuera, van a ver llamadas anónimas, todo tipo de cosas, ¿no? Es muy ingrato, pues, tenemos que hacer. Si queremos que cambie el sistema de evaluación, tenemos que ser parte del sistema. Si no, pues nunca lo vamos a cambiar. Y tenemos que participar en la toma de decisiones gubernamentales. Ese ha sido un gran problema. A nivel nacional, de por sí el gobierno, los gobiernos que hemos tenido, no toman en cuenta, por ejemplo, el Consejo Consultivo de Ciencias, que se supone que es para que el presidente se apoye en las decisiones relacionadas con la ciencia. Yo me integré al consejo en 2013 y lo primero que me dijeron es, ¿sabes cuál fue el último presidente que consultó al consejo? Ernesto Zedillo. Ningún presidente después de él, el consejo lo creó Salinas y el último que lo usó fue Zedillo. Ningún otro presidente después ha utilizado el Consejo Consultivo de Ciencias.
como para qué, ¿no? Si ni saben qué son y luego ni votan por el del gobierno, ¿no? Así que, pues, ¿para qué los llamamos, no? Entonces, somos una unidad, en general, la científica, que no somos tomados en cuenta. Y dentro de la computación es así como el patito feo, ¿no? Que estamos, pero no estamos, porque nunca saben dónde ponernos. Son de ingeniería, ¿ustedes qué son? Yo algún día platico mi historia del premio de la academia. El mayor problema que tuve fue encontrar la categoría en la que me debía inscribir, porque me metí en ingeniería y me dijeron, no, ingeniería son los que hacen patentes, tú no haces patentes, bueno, güey, exactas. No, exactas es física, química y matemáticas. Joder, pues sociales no puede ser, ¿no? O sea, ¿dónde me meteré? Entonces, imagínense, participé 3 veces porque en el premio de la academia hay límite de edad. Entonces, el primer año fue ingeniería, me batearon. El segundo, exactas, me batearon. Entonces, lo que hice el tercer año, mandé 2 expedientes. Y dije, ahí va ingeniería y ahí va exactas. Y les digo, yo no estoy peleando que quiero ganar. Lo que quiero es que me evalúen, pues, eso es todo lo que quiero. Y díganme a dónde pertenezco, porque ahora hasta yo estoy confundido. Yo ya no sé realmente a dónde pertenezco. Y entonces ocurrió una cosa rarísima, ¿no? Que gané en exactas. Y me reclamaron los físicos, los matemáticos, ya saben, entre las felicitaciones venían ciertos reclamos por ahí subliminales. Les digo, pues yo no tengo la culpa, ¿no? Yo también creía ser ingeniero, ya descubrí que no, pues que no soy ingeniero. Y el Premio Nacional de Ciencias me pasó exactamente lo mismo. Entonces, es un asunto de identidad como comunidad. Nadie sabe en dónde ponernos y eso nos incluye a nosotros mismos. Entonces, esas son las reflexiones nada más que quería traer. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos, por esta amplia y divertida exposición. Yo creo que hay cosas que son ordinarias y cosas que son extraordinarias. Yo creo que nuestra vida personal en general es ordinaria, pero sí queremos que haya algunas cosas extraordinarias. Y en nuestra familia también lo normal es que las cosas sean ordinarias, pero queremos que suceda algo extraordinario. Y también pasa con los países, que tenemos una vida ordinaria y de vez en cuando suceden cosas extraordinarias, tal vez. Y también esas cosas pasan con la ciencia y con la tecnología. Yo creo que la invención de la computadora, el todos los 40, ENIAC, Shannon, todo este tipo de cosas, fue algo realmente extraordinario. Y yo creo que su comercialización mundial originalmente también fue algo extraordinario. Porque muy bien las potencias, los gringos en particular, pudieran haber dicho, esto es tecnología militar y secreta y nos la quedamos para controlar a todo el mundo. Pero la decidieron compartir y claro que no fue por buenas gentes, fue pues porque el potencial económico de tener el mundo era más valioso que tener a todo el mundo sujeto bajo el dominio militar directo o cosas por este estilo. Entonces, eso fue extraordinario. Yo creo que fue extraordinario que Sergio Beltrán fuera a California a ver ese IBM y se emocionara tanto y realmente yo creo que fue un visionario porque toda la energía que tuvo para venir y un ambiente que era prácticamente ignorante ante la tecnología lo logrará poner, ¿no? Pero también aquí creo que en este momento la comercialización empezó a ser algo ordinario, dejó de ser extraordinario. Y de hecho yo siempre me he preguntado por qué la primera computadora que compró la UNAM no fue una UNIVAC, fue una IBM 650. La IBM 650 era una máquina básicamente de contabilidad que se había salido en el 54. Fue muy popular en las universidades, pero ya estaban las UNIVAC del 52-53, que eran máquinas que venían de toda de ENIAC y todo eso, y eran máquinas científicas. Y la primera computadora se justificó por la astronomía, y lo natural hubiera sido que pues hubiera sido una ENIAC, o sea, una UNIVAC la que hubiéramos tenido, pero fue una IBM. Y yo creo que esto se explica porque
Univac se vendieron a lo mejor 100, no sé cuánto, pero IBM se vendieron, la 650 fueron 2.000 en la primera etapa del 54, y IBM era una empresa mundial que tenía oficinas comerciales en todo el mundo, y entonces ellos decidieron comercializar y tenían toda esa estructura ya para vender. Y por supuesto, cuando hay una nueva tecnología, algo extraordinario, que no se conoce a nadie, pues las universidades son quien la puede incorporar. Entonces nosotros fuimos el foco de la mercadotecnia internacional, la UNAM y también un poquito el TEC de Monterrey, porque éramos los que podíamos introducir la tecnología. Entonces vino la tecnología y nosotros pusimos los recursos humanos para hacerla viable, y creamos el ambiente para que surgieran todos los centros de cómputo y se pudieran establecer las diferentes compañías, y entonces se unió la primera etapa de computación en México. Y entonces eso ya fue, digamos, ordinario. Y eso nos ha pasado por generaciones. Llega una nueva tecnología computacional y entonces, pues claro, hay un desconcierto porque no se conoce, y entonces las compañías transnacionales, los corporativos que las hacen, pues se dirigen a las universidades para decir vamos a echarlo a andar, pero por su lado ellos echan toda su maquinaria a andar porque eventualmente las van a vender, y entonces eso que antes era un reto tecnológico se convierte parte de la vida cotidiana. Lo extraordinario en cada una de esas olas no es la comercialización, sino es la nueva tecnología, que ha habido en los 60 las mainframe, los 70 ya las redes, las minicomputadoras, los 80 las PCs y los inicios de internet, etcétera, hasta nuestros días con ahora las big data y redes profundas y reinforcement learning y todo. Entonces es lo mismo, o sea, hay una tecnología detrás que yo creo que sí es una cosa extraordinaria y luego llega a una situación ordinaria. Y está pasando eso ahorita. La revolución que tenemos ahorita es simplemente que de pronto pues, hubo muchos datos en la red, hubo más poder de cómputo, hubo los algoritmos de machine learning que estaban disponibles, y pues estaba todo en la nube, no había, las empresas no tenían quien les supiera resolver el problema, vinieron a nosotros y les resolvemos el problema, pero ellos también lo están haciendo, y esto en 2 años se van a ver que pues, fue la onda y está todo regularizado. De hecho ya está pasando. Entonces, nosotros hemos tenido en la UNAM, a lo largo de estos años, estas ondas de tecnología. Y ha sido una gran aventura de incorporar nueva tecnología en cada uno de los casos, empezando por Beltrán y en cada una de las generaciones. Y ha sido una gran empresa universitaria traer las supercomputadoras, traer el internet, etcétera, etcétera. Entonces siempre hemos vivido esa parte, siempre hemos sido muy activos en poner la tecnología a trabajar, introducirla, crear los recursos humanos y echarla a andar. Pero paralelo a eso, desde los orígenes de la computación en la UNAM, también hemos hecho un esfuerzo, ha habido un esfuerzo continuo de hacer algo extraordinario. Siempre ha habido gente en la UNAM que ha querido crear la tecnología computacional. Realmente ser el creador, no nada más el que incorpora, introduce y lleva. Y hemos tenido una dinámica, una dialéctica muy intensa que se manifiesta en este debate que ha habido siempre en la universidad de si debemos tener un instituto de computación o un centro de computación. Ahora tenemos un centro virtual, pero hubo muchos intentos de hacer un centro de computación y de alguna manera no se consiguió por muchos factores que podríamos analizar, pero todo este núcleo de gente que estuvo detrás de estos proyectos, yo creo en el fondo decía, es que hay que crear a la tecnología computacional porque la creación de la tecnología es realmente lo extraordinario para computación. Claro que hay en todos lados, ¿no? Lo demás de todas maneras va a pasar. De todas maneras va a haber gente que va a aplicar computadoras todo el tiempo porque ahorita nadie en el mundo hace investigación y prácticamente ninguna actividad de la vida cotidiana sin computadoras. Entonces eso va a pasar. Y yo creo que tenemos que reflexionar, o sea que realmente Carlos lo mencionó en el aspecto general, no es un problema nada más de la UNAM, que no pudimos concretar un centro de investigación en computación en la UNAM, no lo hemos podido concretar en México,
como lo han podido otros institutos en todas disciplinas. ¿Por qué? Porque del centro de investigación despega la disciplina. Se dan los ambientes para que de ahí se crea y se haga realmente el salto a las cosas grandes. Porque si estamos fragmentados, diseminados, pues es mucho más difícil. Entonces no lo hemos logrado, es un motivo de reflexión. Y yo creo que es una pérdida de oportunidad, porque realmente las grandes universidades del mundo, las fronteras tecnológicas, todas tenían sus centros de computación, no uno, varios, que dieron lugar a la generación de la tecnología computacional de manera cotidiana. Entonces, no fue para mí, no es algo satisfactorio que no hayamos logrado eso. Y para mí me parece que la aventura que habíamos tenido de tratar de buscar realmente desarrollar la ciencia y la tecnología de la computación desde nuestro pequeño cuartel con nuestros pequeños recursos, era en busca de algo extraordinario que es parte del espíritu universitario que no debemos perder. Por eso estoy en estado de shock. Estoy en estado de shock porque ayer se dijo en la inauguración y luego en el panel se dio seguimiento a dos proposiciones que me confrontaron profundamente y no me dejaron dormir. Una, que realmente fue bueno que no hubiera un centro de computación, porque por eso pudo haber toda la tecnología computacional que está por todos lados y tenemos este evento que tiene muchas aplicaciones. Y yo digo, pero es que no estaba peleado, o sea, tener el centro de computación hubiera fortalecido, porque de todas maneras tener todas las aplicaciones en todas las ramas de la ciencia, pues de todas maneras iba a pasar. De todas maneras va a pasar. O sea, no hicimos nada al respecto, eso fue la dinámica de la comercialización y la asimilación de la tecnología. Entonces no hay mérito en que se haya desarrollado el uso de la computadora porque nosotros no lo dirigimos desde el punto de vista de la creatividad, sino simplemente fue el resultado de la dinámica de toda la tecnología en que estuvimos insertos. O sea, si la UNAM o las universidades no hicieran Big Data y redes convolucionales, porque nos encontramos otra cosa, la industria lo iba a hacer de todas maneras, iba a tardar un poquito más, pero iba a pasar. ¿Ok? Entonces esa proposición me conflictó profundamente. Y la segunda fue que en el futuro ya no importa la generación de conocimiento computacional, sino hacer aplicaciones. No quería creer a mis oídos, pero chequé el boletín que salió ayer de la UNAM y sí se dijo tal cual, ahí está. Y yo creo, o sea, que no es excluyente, o sea, yo creo que tenemos que seguir haciendo aplicaciones en todos los ámbitos y aprovechando la tecnología al máximo, pero no tenemos por qué renunciar a la creación del conocimiento computacional. No están peleados, es nuestra fortaleza. Entonces, la verdad, honestamente, les digo y lo pongo aquí entre la mesa y entre ustedes, que creo que son dos cosas que tendríamos que reconsiderar hacia el futuro. Y además, que termino rápidamente, porque la tecnología profunda es lo que hace la diferencia entre las naciones que se van hacia adelante y las que se quedan atrás. La tecnología computacional no está de ninguna manera terminada. La vamos a seguir generando por el resto del tiempo, en el resto de este siglo va a seguir más tecnología computacional. Y la plusvalía de la tecnología, de la acción de la tecnología, es lo que hace la diferencia. Y esa diferencia se va a aumentar en lo que resta del siglo. Aquellos que logren subirse al tren de la alta tecnología y logren obtener la plusvalía que deja, van a estar acá. Y aquellos que se dedican a ser usuarios pasivos, van a estar acá. Hay niveles intermedios, por supuesto. Pero renunciar a la creación del conocimiento computacional, para mí, es ir en contra de nuestros ideales universitarios. Porque para eso creamos a nuestra universidad. Gracias. Entonces, procedemos ahora a brevemente un comentario de los panelistas y abrimos el foro al público.
Si alguien quiere tomar la palabra en este momento. No se anima a ser la primera entonces. Bueno, sí estoy de acuerdo contigo en algunas cosas. Definitivamente la generación de nuevo conocimiento es el pilar de todo un sentir universitario, ¿no? Y pues lo que se tiene que hacer aquí en este caso es, si tú estás generando nuevos algoritmos o nuevo conocimiento, también se tiene que expandir. Pero a veces considero que uno de los problemas básicos es nuestro sistema educativo que tenemos. Cuando tú estudias en un lugar y vas a estudiar a otro y puedes comparar las diferencias que existen entre las visiones o perspectivas que se tienen para poder adquirir y aplicar y ser crítico, etcétera, es muy diferente a como estamos acostumbrados. Es un poquito la parte que tú comentabas con lo de China. ¿A qué se refiere? Nuestro sistema educativo básico es muy malo. Yo tengo, por ejemplo, una amiga que estudió filosofía y ella está dando clases en una preparatoria y les enseña a los chicos a leer. No les puede dar filosofía porque no saben leer un párrafo completo correctamente. Entonces tenemos un problema muy, muy grave en ese sentido. Y si no podemos nosotros ni siquiera alcanzar el primer nivel, que es identificar o conocer, menos vamos a poder alcanzar todo el ciclo, que es comprender, generarte un criterio y proponer cosas nuevas. Yo creo que ahí es donde está también el problema. Bueno, yo brevemente dos cosas. Creo que sí, evidentemente hay un problema en la formación, aunque no estoy totalmente de acuerdo que ese es el origen. Yo les puedo decir un dato que a mí me conmocionó mucho siendo una persona del sureste, ahora que estoy en el Consejo Directivo de la Academia Mexicana de Ciencias. Nos mostraron estadísticas de los ganadores de medallas en física, biología, matemáticas, todas las olimpiadas donde participan la academia, y el estado que ha aportado más ganadores es Oaxaca. Créanlo o no, con la CENTE y todo lo que ven en las noticias, ese es el estado que ha aportado más medallistas en la historia de nuestro país. Y yo que vengo de Chiapas, que el sistema educativo no es el mejor, por supuesto, digo, sí aprendí a leer y escribir y creo que sé multiplicar todavía, pero, reconozco que está muy por abajo del de la Ciudad de México porque mis hijos estudiaron en la Ciudad de México. No creo que sea ese el problema. Creo que mucho el problema de lo que mencionó Luis, y no que el otro no sea un problema, es realmente la identidad de computación. Esto yo lo he vivido en el Cinvestav y en otros lugares del país, que ustedes le dicen a un doctor en química, soy doctor en computación, y se quedan conmocionados, ¿no? O sea, ¿qué hará un doctor en computación? O sea, no se lo imaginan. Para ellos es intuitivo qué haría un doctor en matemáticas, en física, en química. Vamos, los de medicina, ¿no? Pero no un doctor en computación. Es así como que, bueno, ¿y ustedes qué hacen, no? ¿Les dan el código fuente del Windows o qué es lo que hacen en el doctorado? O sea, no imaginan que seamos capaces de generar conocimiento. Y ese es el problema. Yo por estar en la academia, en el CCC, hemos tenido 2 reuniones con Marilena Álvarez Bulia, que va a ser la directora de CONACYT, y en la última que tuvimos el lunes pasado, yo le decía a ella, a mí me parece increíble que la UNAM, que tiene un instituto de matemáticas, que tiene varios de física, no tenga uno de computación. O sea, el IMAS es lo más cercano, pero no es solamente computación, me refiero a un instituto dedicado exclusivamente a computación. Solo tenemos el SIC dentro del Poli, pero no hay un centro CONACYT dedicado a computación. No hay tenemos del Cinvestav una unidad de tecnologías de la información, la de Tamaulipas, que es chiquita, es lo más cercano, pero es un poco muestra la importancia que a nivel ciencia, a nivel instituciones grandes, se le ha dado a la computación. Para mí la reflexión es, eso lo entiendo y lo tengo claro, ¿no? Y tengo una hipótesis de por qué, pero yo lo que quisiera que reflexionáramos es si vamos a hacer algo al respecto o no. Marilena dice que ella sí quiere hacer algo al respecto y que quiere impulsar las TICs y la ciencia de datos, vamos a ver, ¿no? Pero ella quiere crear un centro CONACYT en cada estado, pues hay bastantes estados que no tienen ninguno, puede crear alguno de computación. Espero que se haga, pero entonces nosotros tendremos que responder también como comunidad a esa responsabilidad y generar ese conocimiento de primer nivel que se requiere. Entonces creo que hay un compromiso mutuo, ¿no? Nosotros tenemos el derecho a reclamarle a las autoridades, al gobierno, a las instituciones, pero si en algún momento nos hacen caso,
aguas, porque entonces nosotros también vamos a tener que responder, ¿no? Esa es la única reflexión con la que termino. Es Carlos. ¿Ernesto? Sí, bueno, yo considero, así como lo menciona Luis, que la generación de conocimiento es fundamental, definitivamente. Entonces yo creo que para la generación de conocimiento, pues ahí debemos de tener algunos parámetros. Uno sería mucho la consistencia. Tenemos que ser tremendamente consistentes, tremendamente necios para estar trabajando, porque sucede que si nosotros empezamos a generar conocimiento, podemos generar herramientas que después pueden seguir trabajando nuestros alumnos, que se pueden tener aplicaciones. Entonces yo creo que la generación de conocimiento se vuelve fundamental para el desarrollo de cualquier área. No creo que sea sano que tomamos el conocimiento que viene del extranjero ya avanzado y todo. Creo que para generar conocimiento hay que recorrer todo el camino desde que existe el problema. Nos presentan un problema, es un problema nuevo totalmente. Tenemos que pensar no solo qué hicieron los demás, ni buscar el estado del arte totalmente, sino por nosotros mismos cómo lo atacaríamos, cómo empezaríamos ese desarrollo. Yo creo que son cuestiones fundamentales para generar conocimiento. La UNAM es una institución que genera conocimiento y creo que transmitir esto a los alumnos, transmitir esto a las generaciones que van a pasar, es lo que nos permite también ir haciendo escuelas donde nuestra UNAM se genera cierto conocimiento y se sigue desarrollando. Yo creo que esa es una parte pues fundamental, creo que debemos de aprender a tomar ese camino para hacerlo. Bueno, sí estoy de acuerdo que se tiene que generar conocimiento, pero creo que también se tiene que aplicar. El año pasado asistimos a una competencia en Japón y logramos visitar a un centro de investigación en Nagoya, donde tenían coches autónomos que ya circulaban ahí en la ciudad de Nagoya. Estos coches estaban basados en coches comerciales de Toyota. Entonces, preguntándole al investigador, oye, ¿y tú modificaste el automóvil? Me dijo, no, le pedimos a los ingenieros de Toyota que nos ayudaran a modificar los coches para que pudieran navegar en la calle. Entonces, ellos tienen ahí a los ingenieros que fabrican los coches, entonces se les facilita poder modificar esos automóviles. Me quedé pensando que sucedió algo, el año pasado una empresa mexicana, una industria casera chiquita que hacen chocolate, mazapanes con chocolates, nos invitaron a que les ayudáramos a mejorar sus procesos. Entonces visité la fábrica, era una fábrica pequeña, y tenían realmente un pipeline de fabricación del producto que habían hecho ellos. Entonces me enseñaron una maquinaria que era la que molía los cacahuates. Y le pregunté, oye, ¿esta máquina cuándo la hicieron? Me dice, pues le hizo cuando mi papá era dueño de la fábrica en los años 50 y se la hizo un ingeniero que trabajaba en los ferrocarriles. En esta época no hay nadie que pueda hacer esa máquina ya. ¿Por qué? Porque ya no tenemos esa industria que hacía los ferrocarriles, que se hacía en los ferrocarriles. Y lo mismo sucede con los coches. O sea, sí tenemos a Toyota, que vende coches, pero no tenemos a los ingenieros que nos ayuden a modificar los coches. Entonces, creo que nos falta ligar lo que se desarrolla en las universidades con la industria, que no hay. Sí, ese es un problema grave que yo veo en la actualidad. Nosotros hemos estado participando en la competencia del Robocop. En el 2008, por primera vez, participó un equipo chino. Les fue muy mal. Ese equipo chino fue mejorando cada año, hasta que en el 2014 quedaron campeones. Hace 2 años, en la competencia, hubo la selección de robots que se iban a utilizar, robots comerciales que se iban a utilizar en la competencia. Pues resulta que esos chinos ya tienen su robot comercial que lo venden, ¿sí? Dije, bueno, nosotros que tenemos a Justina y que hemos estado trabajando, ¿por qué no hemos pasado del diseño de prototipo a algo que ya se pueda vender, que ya lo hicieron estos chinos? Bueno, nos falta lo que los norteamericanos le llaman la última milla. No tenemos la capacidad de pasar, perdón, de prototipos a productos. Creo que ahí estamos fallando totalmente como país. Un último comentario. Por supuesto que tiene que ser toda la
gama de actividad, de la ciencia básica, la ciencia aplicada, la tecnología. Y de hecho, en los países avanzados hay un balance, o sea, hay un territorio para cada quien. Y se desarrollan todas las actividades. El problema es estar chimuelos de alguna actividad. Es el problema. Y tenemos que cubrirlo. Y yo sí les digo a los colegas científicos que a veces sí hay que dicen que la tecnología no es importante, pues que yo creo que la ciencia sin tecnología es una ciencia coja. Porque en todos lugares la ciencia se articula sobre la tecnología. Los descubrimientos científicos van sobre la tecnología que los hace posibles. Y este círculo es un círculo virtuoso que aquí no hacemos. No podemos tener ciencia de excelencia y comprar toda la tecnología. Y es una reflexión que sí le queda a la parte de la ciencia. Abrimos las preguntas al público. Si alguien tiene, por favor. A ver, aquí está Cristian primero y luego Boris, por favor. ¿Quién más? Sí, bueno, pues la discusión ha sido muy interesante, con muchas perspectivas. Yo retomaría un poco lo que dije ayer. El problema no somos tanto nosotros. El problema es el modelo económico en el cual está inserto México desde, pues casi desde la colonia. Mientras no veamos eso, nos vamos a echar la culpa a nosotros de otras cosas que no vienen al caso. O sea, es el modelo de la dependencia de la CEPAL de los años 50 evolucionado, porque ahorita ya hay más cosas. La industria se ha enriquecido, etcétera, etcétera. Pero sí, seguimos siendo un país subsidiario de las economías principales. Ese es el problema. No nos estemos rasgando las vestiduras ni peleando entre nosotros. Lo que necesitamos son liderazgos que nos digan cómo enfrentar a la política pública y dictarles para dónde se puede ir, de qué somos capaces. Eso es y capaces desde la ingeniería hasta la ciencia básica. Pero dejemos de estarnos peleando entre nosotros. Tenemos problemas muchísimo más grandes que ¿qué pasó? Pues no me dieron mi proyecto y tal, y los del SNISO no sé qué. No, hombre, por favor. Yo insisto, el modelo bonsai que presenté ayer, ese es el problema. El problema es que nos cortan las raíces sistemáticamente para no crecer. Así está diseñado. Y eso está diseñado desde Hacienda, toda la escuela de Chicago de Hacienda desde la época de la Madrid, sistemáticamente no ve a la ciencia ni a la tecnología, la ve para poderla enseñar, para decir, tenemos a Carlos Cuello, que es verdaderamente un garbanzo de a libra, y sí es cierto, pero pues es que te enseñan, pero nada más, para eso les sirves, para que te enseñen, digan, mira qué genio tenemos aquí. No, pues sí, están muy bien, está la ciencia y la tecnología en México, está toda, sí, pero pues hay muy poquitos Carlos Cuellos, hay muy poquitos, no podemos así. Entonces, voltemos al revés, veamos qué es lo que se necesita como modelo económico para poder hacer las cosas nosotros, que las ideas que tenemos brillantes, aquí se han presentado algunas verdaderamente extraordinarias, las experiencias de todos ustedes han sido extraordinarias. ¿Por qué no fructifican? Porque no hay el cultivo, nos están cortando las raíces y nosotros mismos nos cortamos las hojitas con los SNIS y todas esas cosas y nos inventamos todo tipo de
de pretextos, de que por qué, porque así es, pues tenemos que ser, etcétera, etcétera. Saquemos la cabeza y veámoslo desde arriba. Seamos realmente científicos del siglo XXI, de un país que quiere ser un país grande, que quiere satisfacer las necesidades básicas de su población y no estar nada más tratando de sacar un negocio, un startup, a ver si me hago millonario yo en Estados Unidos. No, nosotros tenemos suficientes problemas en México, muy complejos, que requieren ciencia básica y ciencia aplicada. Voltemos hacia allá. Y estoy de acuerdo con lo que dices, Carlos. En el momento en que nos tomen la palabra, pues vamos a tener que entrarle. Pero por supuesto. Muchas gracias, Cristian. Vamos, Boris. Bueno, ya me habías anticipado, Luis, que iba a tener que tener una anticipación forzosa. Okay. A ver, vamos a ver. Dos. Ya es momento de que dejemos de lamentarnos, lamentarnos, de que la situación en la que estamos aquí ahorita es porque no ha habido un centro de computación en la UNAM. Y yo ayer dije eso, no sé si lo mencioné, pero indudablemente que en su momento fue una debilidad, ¿sí? Pero las debilidades, Luis, se transforman en oportunidades, ¿sí? Y la UNAM tomó esas oportunidades y las transformó en fortalezas. Y si no fuera por eso, no teníamos gente tan brillante como tú, como Pilar, como Jesús, que se acaba de sacar el segundo premio en robótica en el Robocop, ¿no? Ernesto Viesca, que es SNI 3, Sergio Rasbaum, que es SNI 3, y si te fijas, están distribuidos, institutos, facultades. Si no hubiera sido que la UNAM hubiera tomado hubiera transformado esa debilidad en una oportunidad, no tendríamos la variedad de cómputo que yo insisto, es una de las virtudes que tenemos en la UNAM, y es una de las virtudes, por ejemplo, del posgrado en computación. ¿Sí? Entonces yo creo que ya es suficiente decir, es una lástima que hace 50 años, 40 años, no se creó un centro, no se quedó de brazos cruzados la UNAM, y somos importantes en computación. ¿Sí? Es punto. Punto 2. Lo de las aplicaciones, a ver, no entiendo. No sé si también te haces alusión a algo a lo que yo dije. La computación desde que nació, y realmente desde que llegó a México, siempre fue multidisciplinaria. ¿Para qué trajo Nabor Carrillo la computadora? Porque necesitaba hacer cálculos matemáticos para ingeniería sísmica. ¿Sí? Fue una herramienta y después, gracias a que lo que tú estás diciendo, tienes toda la razón, la gente se puso a pensar en la computación como una ciencia y se ha desarrollado todo lo que es la teoría de la computación. Gracias a eso la computación es grande, ¿sí? Sin embargo, su carácter multidisciplinario siempre está ahí, porque si te fijas ahora, la computación es importante. ¿Por qué? Porque ha tenido grandes avances en otras áreas, ¿sí? O sea, no estamos asombrados de lo que hace la computación por lo que sabemos científicamente. Estamos asombrados de lo que hace la computación por lo que ha hecho. Y lo dije ayer, se ha convertido en una transdisciplina, al grado de que hay áreas como la bioinformática que sin computación no existiría. Y lo más trascendente de la computación es eso, cómo gracias a la computación hemos avanzado en otras áreas de la humanidad. Por supuesto que para hacer eso hay que seguir estudiando computación científicamente, pero el reto está ahorita, y es lo que todo el mundo está haciendo, transformar eso en un impacto importante para resolver problemas importantes de la humanidad. ¿Sí? Y eso es lo que dice inteligencia artificial. ¿Por qué inteligencia artificial? Que tú lo ves así como una sonda. Sí, es cierto, es una sonda, pero hay que subirnos a la onda y hay que avanzar. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? Porque ahorita tiene tanto impacto que prácticamente puedes hacer cosas muy trascendentes en cualquier aspecto de la vida humana, y por eso tiene un impacto impresionante, como tú lo mencionaste. Eso, el impacto de la computación en otras ciencias es lo más valioso de la computación, con todo respeto, y para eso se necesita estudiar científicamente la computación. Y finalmente, Luis,
Ayer dijiste, a ver, vamos a pensar en grande, con ideas chiquitas no vamos a hacer nada, me parece que lo dijiste tú, no estoy seguro, ahí están los modelos, Microsoft, Facebook, Google, todas esas cosas. Y ya hubo alguien, no sé si está por aquí, Adolfo, Guzmán, que dijo, ¿por qué no empezar pequeño? Bueno, a ver, mira, todas esas empresas, Microsoft, Facebook, Cisco, empezaron, ¿sabes cómo? Con un... No salieron, me parece que no salieron nunca de un departamento en computación. Salieron porque dos jóvenes se pusieron de acuerdo, pusieron su changarrito en el taller y tuvieron una gran idea, ¿sí? Y de ahí salió el monstruo. O sea, no es que Microsoft lo haya puesto a alguien. Empezó con una iniciativa de personas que se atrevieron a pensar en grande, pero fue una iniciativa pequeña y esto empezó desde pequeño hasta algo muy grande. Entonces, tampoco, yo creo que debemos estar pensando, lamentarnos, o sea, yo escuché ayer un lamento, decir, ¿por qué no tenemos empresas como Microsoft? Microsoft la crearon, fueron así, y se hizo una cosa grande, ¿sí? Entonces, bueno. ¿Quería decir algo, Héctor? ¿No había alguien atrás? Perdón, ¿quería hablar? ¿Y alguien? Sí, creo que había alguien atrás, entonces después yo sería. Seguiría. Ok. Bueno, gracias. Me congratula mucho oír, yo también tengo muchos años ya aquí en la universidad y estoy de acuerdo en que hay muchas mentes brillantes, ¿sí?, las cuales están aquí presentes, y esta sesión se ha convertido en una mesa redonda de reflexiones, lo que creo que es muy valioso, ¿sí? Yo he sacado aquí varias palabras, estoy de acuerdo con muchos de ustedes: identidad en la computación, ¿sí?, la distribución en la universidad para salir aquí, el modelo bonsai, pero me parece que necesitamos entre nosotros como comunidad, y aquí decían, mirar o atender hacia los problemas nacionales, pero yo creo que no entendemos algunas de las cosas que en otros lados se entienden. Yo ayer citaba un poco, también hablando de las aplicaciones, en particular Alemania, me llama la atención porque muchas universidades se llaman universidades de ciencias aplicadas. Tú conoces muy bien a Raúl Rojas, Luis, y el trabajo de él. Entonces yo creo que falta una palabra, y entre el puente que habló Jesús Savage y lo que dijo Ernesto, el generar conocimiento tiene que prevalecer, ¿sí?, como algo primordial, pero ese puente entre llegar de generar conocimiento a que tenga un impacto, que es la palabra que nadie ha dicho ahora, ¿sí?, quisiera que fuera, es el que nos falta, es el que dice Jesús, ¿sí? Y dentro de las comunidades académicas, todo estar dejándonos de pelear y todo, que si alguien es básico, que alguien es aplicado, que si alguien es tecnólogo. Yo creo que así como hay mentes brillantes en esta universidad, hay muchos técnicos brillantes, ¿sí? Y cada que se necesita hacer un demo de calidad, pues llaman a los tecnólogos para que los hagan, ¿sí? Entonces, yo creo que es momento en esta mesa de reflexiones, yo la llamaría más así, de llegar a ese punto, ¿sí?, esa cohesión de la que habla Carlos Cuello. Entonces, yo creo que hay una serie de palabras que se han citado en esta reunión que nos va a dar un objetivo que ojalá lo logremos cumplir, ¿sí? Gracias. Diría entonces, Héctor, sí. Sí, muchas gracias. Gracias a la mesa de veras, por los temas y por la reflexión. Me gustaría dar 2 puntos, me he mantenido al margen de la mesa anterior y de esta, pero me gustaría hacer 2 comentarios, sobre todo dirigidos a los jóvenes. Uno, el primero es, estamos en un punto de inflexión de un área que sí, es un área de estudio que estaban haciendo y que, si retomamos esta idea que nos dejó ver Carlos Coello, fue muy interesante. ¿Dónde está? ¿En qué área me tienen que evaluar? Es decir, un área que no se definía y que ahora está siendo protagónica en varios sentidos, a nivel mundial y en áreas que no necesariamente es el punto de estudio del cómputo. Son áreas que usan esto, pero pretenden también muchos o plantean problemas que no se han pensado en cómputo. Y son muchas cosas que hay que reflexionar al respecto, que son grandes retos. Y en ese sentido estamos en un punto de inflexión. Yo creo que
lo pondría ahí para la comunidad, el hecho de perdernos en espejismos de centros o no centros. Creo que más bien lo que requerimos es liderazgos formales y establecidos y el respeto entre nosotros como comunidad académica. Es decir, de tener este respeto, de aceptar quién es una persona que ha impactado, que tiene grandes logros, más allá de que si es teórico, es práctico, es verde, es rojo, viene del norte, viene del sur. Eso no importa. Importa la calidad académica y la calidad académica desde ese... Alguna vez reflexionaba con Jorge Ortega, un muy buen amigo mío que está aquí presente, lo reflexionaba cómo veíamos esta idea del continuo que se mencionó que se puede hacer en los países desarrollados como ese gran césped, donde un césped de fútbol todo es verde, 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 verde. Y México pareciera como un campo de fútbol llanero donde hay zacate en algunos lugares y la mayor parte es árido, ¿no? Bueno, a ver, en ese sentido reconozcamos quiénes estamos formando y quiénes somos. Y eso no se requieren centros o se requieren cuestiones administrativas, se requiere el reconocimiento y el respeto académico. Y puede ser alguien que vaya a la industria, que tenga colaboraciones muy fuertes, puede ser alguien muy teórico, pero lo importante es ese respeto académico. Eso creo que es la gran enseñanza que nos han dejado grupos académicos interdisciplinarios que han precedido en otras áreas como la química, como la física. Y que las grandes crisis que han vivido también en matemáticas han sido por esto, y de grandes matemáticos me han dicho, de repente pierde esto por la falta de liderazgo en ciertas generaciones. Si eso no lo tenemos claro, que es generar, no solamente formar a gente, y a gente de gran calidad, sino gente que vaya a ser líder en nuestras áreas, desde ingeniería en computación o informática hasta ciencia de la computación o matemáticas aplicadas, pero debemos estar pensando en esos grandes liderazgos que van a tener que impactar a nivel mundial, pero también a nivel regional, y reconocerlos y respetarnos. Si no hay eso, entonces el tener, viendo esos espejismos de generar o no generar estructuras administrativas, pues van a ser huecos o, perdón por decirlo de otra manera, van a ser elefantes blancos que al final van a ser cubiertos, y eso sí lo digo lamentablemente, por gente que solamente busca un enriquecimiento y que no aporta a la comunidad. Ese sería el gran punto, que no hay que caer en ese espejismo, según mi personal y muy humilde punto de vista. Es esa falta de liderazgo que tenemos que ir cubriendo y formando. Y en ese sentido es el gran reto, jóvenes. Y a eso me refiero, a los jóvenes que están aquí. Porque no, como alguien le oí decir una socióloga, muy interesante, los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente. Y se deben dar ese espacio, discutiendo y contraviniendo a los adultos o a los ya formados, porque son el presente. Solamente mi reflexión. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a terminar con cerrar cada uno de los panelistas 1 minuto para su último comentario, si gustan, y terminamos por tiempo. Sí, yo insisto, tiene que ver mucho en la formación, desde que somos niños hasta que ya somos adultos formados con doctorado, no doctorado, en cualquier área de conocimiento. Lo que tenemos que hacer es aprender a no ser egoístas, a no buscar nuestro beneficio propio y aprender a colaborar, a ser humildes, y si yo necesito de algo para poder hacer un proyecto grande, ir y pedirle ayuda. Creo que es uno de los objetivos del Centro Virtual de Computación, y por eso justamente este tipo de actividades en donde cuando nosotros salimos y ya vimos lo que está haciendo un compañero, es ir a acercarnos a él y decir, oye, yo tengo un proyecto, pero lo tengo mucho. Me falta este tipo de situaciones y tú me puedes ayudar, ¿por qué no colaborar? Independientemente de que si nos van a dar una promoción o si somos nivel SNI o si nos van a dar un premio. Creo que es más el trabajar juntos con lo que tenemos, sí, tienes razón, pero trabajar juntos, colaborar para sacar también proyectos grandes y que realmente la computación tenga un impacto. Y el que se genere un centro, eso va a ser después, porque vamos a generar tal impacto que entonces va a surgir la necesidad también. Entonces, solito se tiene que dar, al menos es mi esperanza. Pues yo con lo que me quedo es, creo que hace una discusión muy, muy interesante. Bueno, primero, esta discusión típica de las aplicaciones, el conocimiento básico, es muy antigua en computación. Hay por ahí un artículo interesantísimo que salió en Communications of the ACM hace algunos años, donde hablan de todo este amplísimo espectro que abarca la computación, ¿no? Y por eso es que es tan complicada aún para la gente de computación. Imagínense para los demás, ¿no? Es, creo, interesante, a lo mejor
a este nivel de debate tal vez un poquito ociosa la discusión, pero no deja de ser interesante. Coincido en que en aras de la cohesión debemos vernos todos simplemente como gente de computación, ¿no? Que pensamos diferente y es perfectamente válido, y todos aportar algo a nuestra propia comunidad, a nuestro propio grupo, ¿no? Y tratar de no obstaculizarnos al menos, si no vamos a ayudar a otros, cuando menos no meterles el pie. Y creo, eso es en aras de la cohesión. Coincido en lo del liderazgo, por supuesto es fundamental, el hacer escuela, no el científico solitario que está en su torre de marfil publicando muchos artículos para hacer nivel 3, pero que no forma estudiantes, que no quiere dar clases. Eso yo lo he visto en otras áreas. En Simvestab tenemos ese problema en algunas disciplinas muy maduras, y hay muchas quejas de parte de CONACYT de eso, ¿no? De que esta gente no está creando escuela, y creo que es muy importante como científicos, buenos, malos, regulares, como seamos, crear escuela. Hay gente que son grandes educadores, hay grandes tecnólogos, hay grandes científicos, y eso lo tenemos que aprovechar. Creo, de lo que dijo Cristian, no pude venir a la mesa de ayer, coincido bastante en esto de que hemos estado truncado, hay diferencias. Yo que he podido visitar otros países donde he visto cómo funciona su sistema, el de la India, por ejemplo, es fabuloso en términos de generación de conocimiento, al menos, muy diferente al de México por la forma en la que está diseñado, que cuando se independizaron de Inglaterra decidieron hacer las cosas desde cero ellos, y no depender de un país desarrollado, que en este caso hubiera sido Inglaterra, ¿no? Eso no pasó acá. Y pues sí, pero yo creo que todavía estamos a tiempo de poder hacer algo. Espero que cuando yo me muera pueda haber algo en esa dirección, y estar preparados para cuando el cambio ocurra, responder nosotros también como comunidad, ya no solo como individuos, ¿no? Más allá, estas discusiones yo no las veo inútiles, discutir si debe haber un centro o no. Algunos lo vemos como una cuestión de la identidad de nosotros como comunidad, de si se nos da importancia o no. No desde la perspectiva del impacto de la computación, que es más que evidente, creo, para toda la gente, incluidos, por supuesto, los que no somos, la gente que no viene de computación. Pero eso a lo mejor es un símbolo, y lo que debemos ver más es qué le podemos aportar al país. Y si nos preguntara un gobernante, bueno, ¿ustedes qué quieren? ¿Qué le pediríamos al gobernante? Imagínense que llega el 1 de diciembre el presidente con la Academia de Computación y nos dice, ¿ustedes qué quieren? ¿Con qué los haría felices a los computólogos? No van a pedir, queremos ser nivel 3 todos en el SNI, ¿no? Habrá que pensar que, pero algo que él a cambio va a decir, pero ustedes qué le van a dar al país, ¿no? Supongan que les doy eso, ustedes qué le van a retribuir al país. Y tendríamos que estar preparados, y algunos llevamos años, yo llevo 20 años pensando en eso. Si me hicieran esa pregunta, ¿qué contestaría, no? Porque no es trivial. Gracias. Bueno, yo quisiera más que nada dirigirme a los jóvenes. Bueno, y creo que esto es válido para todos. Yo creo que realmente lo que nosotros necesitamos es el cambio interno. O sea, yo creo que es una actitud el quejarnos de falta de recursos, o de falta de instituciones, o de falta de centros. Yo creo que lo importante realmente es lo que nosotros hagamos. El reto es cambiar nosotros mismos. O sea, si nosotros, cuando llegan mis alumnos y ponen un problema de tesis, tienen que estar apasionados en resolver ese problema. El reto no es cambiar a los demás, el reto es cambiar a nosotros mismos. Porque realmente de nosotros sale hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. Realmente yo creo que lo más importante es que nosotros tenemos una ilusión, nos gusta mucho el área, debemos de trabajar, pero trabajar nosotros, el cambio, lo que queremos lograr. El cambio hacia los demás se puede dar hasta por inferencia. Entonces yo creo que sí es una actitud muy positiva para los jóvenes y todo, más que quejarnos de lo que nos da la universidad, lo que nos falta, realmente es lo que nosotros damos, lo que nosotros podemos hacer hacia afuera. El reto verdadero no es cambiar a los demás. El reto verdadero es cambiar nosotros. Cada uno de nosotros tener nuestro reto, nuestro objetivo, nuestra meta, y ahí esforzarnos. Y más cuando se es joven, pues realmente con esa actitud es como realmente se pueden hacer las cosas. Yo creo que el reto es interno y es hacia afuera. Bueno, considero que el reto es cómo evaluamos a nuestros investigadores o tecnólogos, y también cómo evaluamos a los estudiantes. Tenemos un garrote y una zanahoria. Entonces, lo que queremos
depende del garrote y la zanahoria. Desafortunadamente ahorita el garrote es numeralia. ¿Cuántos artículos has publicado? ¿Cuántas tesis has dirigido? Sin ver la calidad. Les voy a contar un caso así rápidamente. Conozco una investigadora del CIMAT en Guanajuato, que la conozco muy bien. Le pregunté, ¿cómo está tu hijito? Está muy bien. Ya quisiera tener otro niño para que la acompañe, pero no puedo. Le digo, ¿por qué no puedes? Porque tengo que publicar artículos y no me sacan del SNI. Entonces dije, oye, es terrible. O sea, publicar solamente para cumplir cuotas, creo que es lo más terrible que le está pasando a este país. Entonces tienes a jóvenes investigadores que su único objetivo es lo que mencionó ayer Guzmán Arenas, es publicar para ganar puntos. Eso creo que tenemos que cambiar, entonces, el garrote y la zanahoria para cambiar esa perspectiva. Nada más quiero decir, no es lamentarse, sino es crítica y autocrítica. Y la crítica y la autocrítica son un ejercicio continuo que tiene que llevarse a cabo siempre. El colonialismo hoy en día es cultural, es intelectual, es con el conocimiento. Y la única manera de ser soberanos es respondiendo con conocimiento, respondiendo con tecnología. En ese balance de lo que recibimos y lo que regresamos al mundo, es en ese balance en el que somos soberanos y superamos ser un país colonial hoy en día. En la UNAM podemos decir cosas y seguimos siendo amigos. Okay. Lo importante son las ideas que tienen que estar en constante análisis. Nunca la crítica es sobre las personas, es sobre las ideas, porque así construimos nuestra agenda. Y finalmente, nada más, en relación a cohesión, pues fundamos la Academia Mexicana de Computación justamente para cohesionar a la comunidad a través de la vida colegiada, de la vida académica, y también para tener un foro de discusión de excelencia computacional para fomentar la soberanía nacional a través del conocimiento computacional. Están invitados todos aquellos que todavía no se han sumado, porque sí, cohesión y soberanía son dos puntos esenciales que están detrás de toda la cuestión de la tecnología, la ciencia y la tecnología en México. Y pues muchísimas gracias, espero que haya sido entretenido este panel y sea útil para sus reflexiones, y pues muchas gracias a todos los panelistas por sus intervenciones, todas muy atinadas, a todos los que han participado con sus preguntas y comentarios, y pues lo mejor para el evento. Y pues muchas gracias a Boris y a Héctor por organizar un evento, por llevar a cabo esta iniciativa del Centro Virtual de Computación. Creo que es algo sobre lo que tenemos que cuestionarnos y seguir hacia adelante, y pues muchas gracias por el esfuerzo.